Y vamos abriendo página de mercados después de conocer todo lo que tiene que ver con este informe que le hemos estado contando. Rubén, muchas gracias precisamente a ti por ese análisis que nos has hecho de las principales aristas que ofrece este índice de libertad humana y que habla precisamente de el deterioro que hemos sufrido en Europa, pero muy especialmente en España. Y no es desdeñable, ¿verdad, Rubén? No. Precisamente lo que comentábamos sobre Europa. Sí, es que, en fin, Europa, como señalan siempre nuestros analistas, y creo que es evidente, se está encaminando a un proceso de, bueno, ya está en ello, pero cada vez se acelera más su estancamiento económico, y que en parte viene ligado por la demografía, por supuesto, pero también por las políticas y el inmenso peso del estado de bienestar en nuestro continente, ¿verdad? Pero esta tendencia es preocupante también a nivel mundial, porque como señala el informe, y por acabar con esto, casi el 90% de la población mundial experimentó una caída de la libertad humana entre el 19 y el 21. En concreto, el 89,8% de la población. Hombre, con todo lo que sucedió Claro. en ese año 2020 con el COVID, yo creo que también es lógico entender que va a haber un retroceso en términos generales, pero siempre digo, no es una maldición divina. Es verdad que pareció una maldición que nos afectaba a todos, pero hubo países que incluso durante ese año consiguieron incrementar y de una manera muy notable su renta per cápita. Es lo que decía Lorenzo Bernaldo de Quirós hace un minuto. Existen buenas políticas económicas y malas políticas económicas. Buenas políticas y malas políticas. En definitiva, lo dicho, Rubén, muchas gracias por tu análisis. Hemos abierto página de mercados y yo les tengo que comentar cómo va nuestro principal indicador, el IBEX 35. En este momento se deja un 0,2%. Habría en esta mañana de viernes cayendo un poquito más fuerte. En este momento los valores que más suben dentro del IBEX 35 son Grifols con un 1,66% arriba, Naturgy con un 1,39%, Puig Brands con un 1,07% arriba. Por otro lado, los que más bajan, dos de los blue chips más importantes, Telefónica en este caso con un 1,28%, Santander con un apenas un poquito más de un 1%, Mafre con un 1,45% son los que más bajan. También está bajando otra de las renovables que, como estos días hemos estado contando, han caído con fuerza. Solar Energía se deja un 1,09%. ¿Qué más asuntos están cotizando hoy en los mercados? Mucho ojo a lo que decíamos, el dato de inflación en la eurozona. Los servicios, nos dice la información especializada, en este momento siguen pesando sobre la inflación en la zona euro, que repunta hasta el 2,3% en noviembre. El IPC de Francia se acelera y repunta una décima en noviembre hasta el 1,3%. La inflación continúa repuntando. Aquí lo hemos dicho un millón de veces, la inflación tiene mucho que ver con el agregado monetario, la masa monetaria en circulación, y esa, después de un año de tipos de interés altos o no tan bajos, no se ha drenado como se debería haber drenado. Fíjense ustedes en lo que está haciendo el señor Milei en Argentina, absorbiendo pesos como si no hubiera un mañana, está sacando de la circulación pesos para tratar de meter en cintura una inflación que estaba rozando la hiperinflación y la ha reducido de una manera brutal en solo 9 meses. Eso es lo que hay que hacer, de reducir dinero en circulación y no aumentarlo con más ayudas, con más planes, con más fondos y con más deuda pública y déficit público, que es lo que domina en Europa. Por eso estábamos tan mal, como comentábamos, respecto al índice de libertad humana, que nos ha servido de tema del día hoy para analizarlo en profundidad. De todos estos asuntos de mercados, hoy queremos hablar con uno de nuestros analistas de cabecera. Él es Antonio Hidalgo. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento de estar contigo. Eres profesor en LWS Academy, en la Academia Locos de Wall Street, y eres experto en finanzas. Y yo quería preguntarte algunas cosas. Hay muchos temas de conversación en el día de hoy, además de que es Black Friday y tú también eres profesor en el curso que impartimos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con Locos de Wall Street, ese curso de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que tiene precio especial en el Black Friday de hoy, luego lo comentamos. Pero antes sí que quería que me hicieras un pequeño análisis de esto que estábamos comentando, de cómo está Europa. Una Europa donde vemos, como vemos hoy, que la inflación sigue al alza.
A todas luces y con más incidencia desde que Draghi emitió su informe, Europa, siendo consciente de que ha perdido mucha competitividad, hoy leemos en prensa económica, en el diario Expansión, una entrevista que concedió a Financial Times Christine Lagarde, donde dice que Europa tiene que no enfadar a Trump para que no nos vayan peor las cosas, consciente de que no somos competitivos, y esto a fin de cuentas también afecta a las inversiones y afecta al devenir de los índices. Es muy interesante estudiar lo que está pasando en Europa. Es decir, primero por hablar de la inflación, siempre parece que a nuestros políticos se les olvida, a las autoridades monetarias, una de las partes de las curas que tienes que hacer para aliviar esa inflación. Tú lo decías, parece que solamente se nos ocurre como vacuna, permitidme, subir los tipos de interés, pero la parte de reducir el gasto público, esa en Europa la hemos pasado de puntillas y diría que todo lo contrario, lo hemos Bueno, yo aumentado, ¿no? creo que hemos Y es pasado, que como se dice vulgarmente, Antonio, hemos pasado en quinta de cumplir el déficit, vamos. exacto. Hemos, hemos tirado para el lado contrario totalmente. Bueno, y al final tenemos que, yo le diría al oyente que hay que echar un poco la silla para atrás y cuando vemos datos agregados de Europa, hay que tener en cuenta que Europa tiene dos locomotoras, que son Alemania y Francia, y están gripando. Hoy veíamos un gráfico y al final los mercados, eso siempre que lo aprendan los oyentes, los mercados es el algodón que no engaña. Ahí sí que no hay ni trampa ni cartón. Y es muy curioso cómo después de muchísimos años se ha igualado la prima de riesgo del bono francés con el bono griego. Entonces, claro, es que algo nos vienen a decir los inversores en renta fija. No se fían de la cantidad ingente de deuda y del problemón que tiene Francia. Y si eso lo unimos con la situación de Alemania, que ya estamos viendo como siempre ha sido un país muy industrializado, un país muy eficiente, pues que también se están pegando tiros en el pie, pues claro, cuando vemos los datos agregados de Europa, pues es obvio que tienen que ser reguleros como poco. Coincido con lo que también has comentado antes, que bueno, hay políticas económicas buenas y malas y tampoco se puede hacer tabla rasa. Yo le diría al inversor que precisamente ahora que todo son nubarrones sobre Europa, aquel que sabe invertir en bolsa, que sabe mirar compañías, que sabe escarbar, sí puede ser un muy buen 2025 para encontrar joyas, porque al final los mercados también muchas veces, como decía, hacen tabla rasa. Oye, Europa no funciona y todas las empresas, absolutamente todas, tienen ese sesgo negativo y se infravaloran unas más y otras menos, obviamente. Y ahí es cuando se pueden encontrar oportunidades. Pero bueno, yo ahora me quedo con este primer titular, que es que Europa obviamente tiene que ir mal cuando Francia y Alemania pues estamos viendo cómo están. Antonio, más asuntos de los que tenemos hoy encima de la mesa, asuntos importantes relativos a la actualidad de los mercados, que son el éxito que están teniendo los ETF. Lo comentábamos el otro día con Sí. Luigi Iglesias, con Luis Alberto Iglesias, cómo se han convertido en una alternativa cada vez más elegida por los inversores. Pero también hay que saber elegir un ETF, no podemos fijarnos en cualquiera, ¿no? Los ETF es un vehículo muy, muy interesante. Los ETF son fondos de inversión cotizados, que tú ves el valor liquidativo como si vieras la acción de Telefónica, sabes en todo momento a cómo está cotizando. Que eso no te lo da un fondo de inversión, porque el fondo de inversión sueles ver el valor, lo que se llama en la industria D+2, es decir, 2 días después de que estén sucediendo las valoraciones. Los ETF a mí es un producto que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un producto que te da la posibilidad al inversor de dar un pasito más. Me explico. Puede haber inversores que digan, oye, yo creo, me lo voy a inventar, ¿vale? Quizás no tanto, pero bueno, no vamos a entrar ahora en harina de ese costal, ¿no? Por ejemplo, creo que el cobre puede funcionar bien en los siguientes años, pero yo no tengo la capacidad, no tengo el tiempo de ver empresa por empresa de cobre, estudiarme las minas, oye, esta mina está en un país como Panamá, ¿qué puede pasar? Pueden prohibir la mina, o está en un país de África que puede haber un golpe de Estado. No, pero sí creo, por los motivos que sea, que el cobre puede funcionar. Bueno, pues te encuentras que hay ETFs de cobre, ETF de oro, ETF de oro ha funcionado muy bien, ETF de mineras de oro, que ahí ha habido una descorrelación que ahora se está cerrando, ETFs de plata, pero no tienen que pensar los oyentes que solamente son ETFs sectoriales de materias primas, también han funcionado muy bien ETFs de inteligencia artificial,
ETF de biotecnología han funcionado muy bien. Entonces, los ETF son un producto que hay que tener en cuenta y que tener, como decimos siempre en el WS, la caja de herramientas del inversor. Oye, la caja de herramientas es como la caja de herramientas de cualquier operario. Yo lo que tengo que saber es cómo funcionan las distintas herramientas que tengo a mi disposición y hoy usaré un destornillador de estrella, mañana un martillo, pasado un alicate, bueno, pues saber los productos que hay. Fondos de inversión, acciones y ETF, que es un híbrido muy, muy interesante. Tenemos luego monitorizados otra serie de valores. Uno de los que tenemos a la vista durante todas estas semanas, es verdad que ha perdido un poquito de interés en los últimos días, pero sigue rozando máximos históricos, que es el Bitcoin. ¿Cuál es tu acercamiento al Bitcoin en este momento? Pues nada, Bitcoin a mí me hace muchas gracias los memes que ahora parece que vemos Bitcoin a 92, 95.000 dólares y un poco nos quedamos desinflados, ¿no? Cuando hace 2 semanas, bueno, pues era casi algo impensable. Bitcoin está rozando los 100.000 dólares y Bitcoin ahora mismo tiene muchos vientos de cola que a ver qué pasa con la famosa reserva estratégica que quiere crear Estados Unidos, que todo apunta a que los altos cargos que está designando Trump, tanto para el Tesoro como lo que es posiblemente para la SEC es la CNMV estadounidense, todo parece que es proclive a Bitcoin. Pero es que un poco yo animaría al oyente a que no se fije tanto en el precio, porque al final la teoría de Bitcoin es que va a ser una moneda fuerte versus la moneda débil que estamos consiguiendo o que nos están dando los políticos, ya sabemos, la moneda fiat, constantemente imprimiendo divisa, etcétera, sino que se centren más en estudiar sus fundamentales. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué su oferta monetaria es limitada? ¿Por qué es un producto que no puede tener inflación, sino todo lo contrario? ¿Por qué no va a haber más nunca de 21 millones? Cuando tú empieces a hacer esos deberes, te vas a dar cuenta que un poco la cotización da igual. Yo por ejemplo, ahora sí es verdad que está uno muy pendiente porque se mete en redes sociales y hay, bueno, pues mucha expectación por esa barrera psicológica de los 100.000 dólares. Pero yo he estado muchos meses que me preguntaban y de verdad que no sabía cómo estaba cotizando. Y yo creo que esa es la aproximación que tiene que hacer el oyente, de verdad, y que no lo postergue más, porque esto es un tema que mientras más postergue hacer los deberes, más difícil es. Y tiene una curva de aprendizaje difícil. El otro día hablaba con un familiar que me decía, venga, Antonio, ya sí, voy y le empecé un poco a contar cómo debe ser la aproximación. Bueno, pues Luis, tú lo sabes, ¿no? Lo contamos también en el curso de Invertir con Cabeza, cómo debes empezar la aproximación a Bitcoin. Y dices, uff, qué pereza. Yo, claro, es que esto no es para que te lo cuente en una barra de bar. Esto tienes que hacer un poquito los deberes, un poquito, saber cómo es, saber cómo se compra, cómo se custodia, pero esa curva de aprendizaje merece muchísimo, muchísimo la pena. Sí, sobre todo porque siempre, como solemos decir, Antonio, no inviertas en lo que no conoces, en lo que no entiendes y en lo que no Totalmente. sabes por qué sube o por qué baja. Esto es al final fundamental, sobre todo para, hablabas tú de esa caja de herramientas del inversor, si no sabes para qué vale un aparato, no lo cojas, Claro. ¿no? Porque o rompes el aparato o rompes aquello con lo que lo quieres utilizar, ¿no? Y esto es muy importante. Hablábamos de ETFs, hablábamos de Bitcoin, hablamos de la interpretación de lo que está sucediendo en Europa. Es importante la cultura financiera. Y es verdad que en nuestro país, aunque poquito a poco va ganando algo de terreno, seguimos muy a la cola, ¿no? Tanto de nuestros homólogos europeos como ya no te cuento de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué resulta un drama tan evidente que cada vez más personas, podríamos decir que alrededor de un 90% de los españoles, estén perdiendo dinero sistemáticamente? Los que no invierten porque no invierten, y los que invierten porque en su mayoría invierten en productos que ni siquiera ganan a la inflación. Esto es un drama realmente. Esto es un drama y al final yo estoy convencido que la prosperidad de un país está en la prosperidad de sus ciudadanos y en su cultura financiera. Podríamos analizar por qué a las autoridades, a los gobiernos no les interesa y yo creo que todos llegaríamos a la misma conclusión. Lo que está claro es que la cultura financiera es imprescindible. Yo, por ejemplo, que tengo hijos con 15 y 12 años,
de verdad que les doy unas chapas a los pobres, pero es que quiero que sepan cuestiones como qué es el ahorro, qué es la inversión, qué es la capitalización compuesta, cómo poner a trabajar tu dinero, qué es la renta variable, cuál es la diferencia entre la volatilidad de la renta variable, que sí, que tú puedes ver que varía de precio, versus lo que es el activo que más rentabilidad da a largo plazo, y por eso la volatilidad es importante, porque precisamente te genera esa rentabilidad. También el inmobiliario, es decir, el inmobiliario también hay que hacer los deberes, criptomonedas, oro. Al final, las personas tenemos que tener un patrimonio diversificado que lo que nos dé es tranquilidad financiera. Si no estamos, como decimos, en la carrera de la rata, es un auténtico drama gente que no hace los deberes y simplemente porque un mes se le rompe la nevera, tienen que pasar auténticas penurias. Esto no puede ser. Entonces, bueno, pues efectivamente hace falta muchísima cultura financiera y, como siempre pasa, pues lo que no cubre el Estado público siempre lo hace muchísimo mejor el sector privado. Y ahí estamos nosotros aportando ese granito de arena con esta sección y con ese curso. Al que quiera brujulearlo, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Ahí lo tienen. Antonio Hidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos. Y nosotros, señores oyentes, nos vamos a los servicios informativos de radio. Escuchamos el boletín de la una, el boletín informativo importante para conocer las últimas novedades de todos los casos que tenemos encima de la mesa. Y no se vayan, que volvemos con más cosas. La mentira económica, que nos la cuenta Beatriz García, y el avance de Tu Dinero Nunca Duerme de este fin de semana con Manuel Llamas. Información y formación de la buena, aquí en Con Ánimo de Lucro. Hasta ahora.